¿Qué mejor manera de comenzar este año 2026 que con una crítica a una serie que vi el año pasado y me gustó mucho y quería hablar de ella? ¿Por qué? Porque no mucha gente habla de ella, capaz porque ni conoce. Sé lo que dirás, ¿por qué no hablar de la noticia del hackeo de Ubisoft u otra noticia importante del mundo gaming? Respuesta sencilla, no quiero iniciar este año enojado con los responsables de convertir a Assassin's Creed en un chiste. Y la verdad, quien me conoce sabe que soy alguien de gustos sencillos. Me gusta toda la temática de fantasía y el tema de los vampiros en general. Podría decirte que son mis géneros favoritos. Entonces, si eres como yo, no solo viste, sino que terminaste todas las temporadas de The Legend of Vox Machina. Después, miraste a esa pantalla en negro y pensaste, ¿y ahora qué hago con mi vida? Probablemente esa ansiedad pudo llevarte a Baldur's Gate 3, y después de invertir 100 horas en Faerun, sigues con esa hambre de fantasía. Es aquí, en este punto, donde entra la serie de la que hablaremos el día de hoy, llamada The Mighty Nein. Pero tengo que ser honesto contigo antes de empezar. No soy lo que se llamaría un Dungeon Master, no he leído los manuales de la quinta edición de cabo a rabo, ni me sé el lore del universo. Al detalle, mi experiencia se resume en lanzar bolas de fuego en Baldur's Gate y disfrutar de la buena televisión. Pero, tras ver la historia de The Mighty Nein, me di cuenta de algo. No necesitas ser un experto para entender que esta historia no solo iguala a Vox Machina en muchos aspectos, incluso podría decirte que la supera en su totalidad. Hoy vamos a analizar la historia, los personajes y cómo esta secuela, que ocurre 20 años después, conecta con lo que ya conoces. Vamos a hablar de magia, de traumas y de por qué este grupo de inadaptados es, quizás, la mejor representación de una partida de rol que verás jamás en una serie. Prepárate, ponte tu capa porque nos vamos a Wildemount. Primero tenemos que hablar del contexto, en dónde estamos y qué ha pasado, y hablar de Vox Machina versus Mighty Nein. Para entender a los Mighty Nein, primero hay que entender qué los hace diferentes a Vox Machina. Si Vox Machina lo definiríamos como los vengadores de la fantasía, es decir, héroes épicos, famosos y poderosos, aunque en la serie, hay que decirlo, no lo reflejan siempre, los Mighty Nein son un desastre andante. Son un grupo de vagabundos, criminales y gente rota, que se encuentra por casualidad y por gracia del destino. No te voy a mentir y decirte que es una reinvención de la rueda, que es una serie que cambia paradigmas y que es algo único, porque no lo es. Es una trama que ya habrás visto hasta el cansancio en películas como Suicide Squad, Guardianes de la Galaxia, entre otras. Pero el cómo trabajan en la dinámica del grupo y su viaje es lo que me atrapó. Empecemos con los puntos claves a narrar en el video. Primero, la línea temporal. Han pasado 20 años, el mundo ha avanzado y las acciones que vimos en Vox Machina han tenido consecuencias. Podemos mencionar ese consejo de Tal'Dorei, pero también yo diría que tenemos que hablar sí o sí de la geografía. Ya no estamos en Tal'Dorei, generalmente, estamos en Wildemount. Ahora, ¿cómo diferenciaríamos esa atmósfera de Tal'Dorei? Porque se clasificaría, o yo la clasificaría, como esa fantasía clásica occidental. Toda esa temática, todos esos castillos, la arquitectura, todo grita ese estilo. Ahora, Wildemount, por otro lado, sería la Europa del Este. Es una zona fría y con una política dura, y el conflicto en su totalidad es gris. Este se divide entre el imperio de Wendalian, donde sus directrices son el orden y la rigidez, y el otro lado sería la dinastía Kryn,
en donde las directrices serían el misterio y esa monstruosidad aceptada en beneficio a sus creencias y sus dogmas religiosos. Ahora, ¿qué conexión tiene una serie con otra? Aquí, aunque es una historia nueva, se nota que el legado está ahí, presente. No es que te lo gritan a la cara diciéndote, oye, los héroes de Vox Machina, voltea y míralos. No, aquí son un poquito más sutiles en mencionar detalles como el apellido de algunos personajes, como los de Rollo, y es fascinante ver cómo el mundo recuerda a esos héroes anteriores, pero la gente común sigue teniendo problemas que esos héroes no arreglaron. En este punto tenemos que hablar de los protagonistas, en donde le dedicaremos a cada uno un pequeño análisis para su estilo y los personajes en sí. Ahora, en Baldur's Gate 3 nos enamoramos de personajes como Astarion, Shadowheart y Carlax, por sus historias de fondo, su apariencia, su desarrollo. Bueno, tienes distintos aspectos que te pudieron atraer de ese juego. Ahora, los Mighty Nein, por otro lado, llevan esto al extremo. Vamos uno por uno. Y ojo, habrá pequeños spoilers ligeros, más que todo de sus trasfondos y no de la trama en sí, porque quiero que la disfrutes en su totalidad y no te veas influenciado de alguna manera por mi opinión. Ahora, es necesario para entender el aporte en la misma. Y te diré quiénes son los 3 que para mí son lo mejor de la serie y se roban en su totalidad esta primera temporada. Y cómo espero que los otros mejoren en esas futuras temporadas, porque sí, ya confirmaron la segunda, pero por lo que tengo entendido de la campaña en la que está basada esta serie, aún falta demasiado, que no abarcarán solo en 2 temporadas. Ahora, empecemos con Jester Labore, o la Clérigo del Caos. Si me pidieras que te la explicara fácilmente en una palabra, te diría que es el corazón del grupo, la cual sabe balancear sus ocurrencias con la seriedad si el momento lo amerita. Es una tiefling azul devota a una deidad que nadie conoce, el viajero o The Traveler. Ahora, mi opinión. Al principio solo te puede parecer ese alivio cómico, pero su soledad y su inocencia, junto al estilo de vida que ha tenido, esconden un poder aterrador. Es la prueba de que los curanderos no tienen que ser aburridos o adherirse a ese rol. Y como Jester es una de las que se roba el show en esta primera temporada, porque desde sus frases en el interrogatorio, que sí o sí te van a sacar una sonrisa, como el vandalismo en el templo y la humillación a cierto político, te la ponen como una combinación de Jinx y Harley Quinn, pero sin ser tan caótica como estas dos. De hecho, ella se va de lleno, te diría, por el lado de la bondad. Y lo mejor que nos pudo hacer la serie fue darnos a una curandera como ella. Disfruté mucho de sus interacciones. Ahora es el turno de Khaled Widogast, o Bren como se le conocía antes, el mago traumado. Ahora, si me pides que te lo describa, solo se me viene algo a la mente, un mago humano sucio y paranoico. Aquí tengo algo que decirte. Si te gusta Gay de Baldur's Gate 3, pero crees que es algo o es demasiado arrogante, déjame decirte que Khaled es lo opuesto. De hecho, entra en el cliché de protagonista con pasado trágico, sin caer tanto en lo emo y vengativo que veías en un Sasuke de Naruto. Porque aquí en este universo, la figura de mago entiendes o llegas a entender que sea frío, calculador, serio de hecho, y es que es algo que yo también tengo por lo menos clavado en la mente, porque yo nunca me tragué esa imagen de un mago tonto y pendejo como lo vendían en Harry Potter. Si me lo preguntas, un mago o la imagen de un mago debería ser algo como Emilia Kiritsugo de la saga Fate. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Khaled es el ejemplo perfecto de la escuela de transmutación y un poco de la de evocación, aunque ambas usadas para sobrevivir y no para presumir.
Su historia con el Imperio es ese hilo conductor de la trama política de la serie, y él mismo es la representación de la palabra arrepentimiento y cómo el patriotismo te puede llevar a un vacío infinito cuando tú crees que todo lo que haces lo haces por el bien de tu imperio. Se tardan un poco en contarte su historia y su pasado, pero cuando lo hacen solo puedes llegar a decir diablos. Y junto a Jester, para mí es de los que se roban la temporada. Ahora es el turno de Fjord, el brujo. Si me pides una descripción sencilla, te la diría. Un semiorco que intenta ocultar desde su acento como su origen. Él pactó con una entidad marina, aunque hay que decirlo, como tal, él no lo sabe todavía, ya que en la serie el pacto no se muestra. Solo se muestra a la entidad hablándole en su mente. Por eso tuve que darme a la tarea de investigar por mi cuenta el nombre de la entidad, el cual es Ut-Otoa. Creo que se pronuncia así, de todas maneras se los estaré dejando en pantalla. La verdad es que personalmente tengo problemas con el tipo de personaje que Fjord representa. Permíteme explicarlo un poco. En la ficción solamente odio dos tipos de personajes. El prodigio o genio perezoso que se aburre porque no están a su nivel. Y tengo que decirlo, siempre disfruto, sea un anime de pelea o no, cuando a este tipo de personajes de verdad los matan a coñazos o le dan la paliza de su vida. Porque de verdad yo nunca puedo concebir cómo alguien siendo un prodigio en su campo pueda llegar a aburrirse. De verdad odio ese tipo de personajes, como ustedes no se hacen una idea. Será porque yo no soy un prodigio en ningún campo de los que estudié o alguna habilidad, pero en fin. El otro tipo de personaje que odio es donde entra Fjord, en el de el musculoso, bueno e inocente. La verdad tampoco lo concibo, y menos en el género de fantasía. Si me dices que es en la época actual o futurista, ok, puedo más o menos entenderlo, pero aún así no me explico cómo alguien que literal destrozaría a todos con una sola mano sea tan sumiso, débil y patético. Pero bueno, nos desviamos. Lo atrapante de este personaje es su relación con su patrón misterioso, que en la serie le va transmitiendo órdenes donde estas son, hay que decirlo, mucho más directas y terroríficas que lo que se suele ver en pantalla. Otra cosa que me gustó pero a la vez no fue que intentaron darle como una casi evolución de querer ser alguien que no es un capitán hecho y derecho o un líder respetado a aceptar quién es realmente con la ayuda de Jester. Y por un diálogo que tiene con su mentor, asumo más o menos que él sería el líder de la banda en el futuro. Pero justo ahora lo veo difícil, si no casi imposible. Hay que ver si remonta o no al final la historia de este personaje. Ahora es el turno de Beau, la monje rebelde. Este personaje, al igual que Scanlan, el bardo de Vox Machina, tienen algo en común, y es que los detesto a más no poder a ambos, lo cual es raro porque normalmente la figura de un bardo carismático no debería repeler a nadie. Para muestras, la película de Dungeons and Dragons y el personaje de Chris Pine, creo que se llama así el actor. Pero la verdad, Skandar lo detesto con todo y su evolución que le dieron, pero sencillamente hay que decirlo, es odioso y ya. Bueno, ahora hablemos de nuestra monje abrasiva, grosera, anti-autoridad. Debo ser claro, esto tal vez sea un prejuicio personal mío, pero desde los manguas de Murin aprendí a odiar a los monjes como ustedes no se tienen una idea, por esas dogmas, esos entrenamientos, y a la final terminan siendo los personajes más hipócritas que puedas encontrar. Así que, pobrecita, tenía todo en contra desde un inicio para que me cayera más. Pero es que de verdad caen todos los malos hábitos de escritura que se ven en las series modernas. Primero, su diseño. Es como ver a una Lara Croft de Netflix 2.0 con un cuerpo masculino. Oye,
que al principio intenté entrar en su mundo, en el universo, y dije, no, Higuita, es una monje. Toda su vida ha entrenado a más no poder. No le puedes pedir que tenga unas curvas de modelo de Victoria's Secret, pero ¿qué pasa? Luego, ves en escenas futuras a una de sus mentoras, que en teoría también es una monje, hizo su entrenamiento y se le nota el pecho y las curvas o el cuerpo de una mujer, con todo y su ropa de monje. Y antes de que me digan, no, que es el cabello, todo, eso la ayuda, ella es calva, así que tampoco entra como excusa. Y al final parece más mujer que la misma Beau. Porque la verdad no sé cuál fue la inspiración del artista, pero para mí me da una vibra de que intentó una combinación entre Sokka y Korra de la serie Avatar, y entre ambos diseños nos diera a Beau. Pero bueno, ella trabaja para una organización de espionaje, la cual se llama el Alma Cobalto o Cobalt Soul. Ahora, ¿cuál sería mi crítica con este personaje? Al principio me caía mal, ya que, como dije, es insoportable porque también cae en ese cliché de jefasa empoderada de Hollywood, con esa mala actitud, y muestran, al menos con el monasterio donde es ella, todos los elementos WOW en la serie. Así es, si el Jedi gordo en Disney te molestó, bueno, aquí su mentor también es un monje gordo. Así que parece que muy disciplinados no son los monjes en el universo de Dungeons & Dragons. Pero bueno, pasemos ahora a su arco de medio redención, ya que, hay que decirlo, quizás es el más realista entre infinitas comillas, y aprende que pueden llegar a sentir o que le importe la gente. Y ya me veo lo que muchos me dirán. Higuita, al final solo la terminas odiando porque es lesbiana y tal, y no soportas a una mujer fuerte, y te diría solamente que esperes para que veas cómo desmonto ese argumento con la historia de un personaje que junto a Malévola de Dispatch fueron mis waifus del 2025. Y quien no es solamente una mujer fuerte, sino que también, al menos en lo que mostraron en esta primera temporada, su historia de amor es con otra chica, y para mí es de las que más espero ver en la segunda temporada, porque todo el misterio que nos deja su participación con el grupo queda en un veremos. Y bueno, al final, como dije, Beau no me terminó de encantar. Espero, al igual que Fjord, remonte en futuras temporadas. Pero bueno, sigamos con los otros miembros del grupo. Ahora le toca el turno a Not the Brave, o Not la Valiente, la Goblin Pícara. Aquí, señores, solo puedo llegar a levantarme, aplaudir y decirte que para mí este personaje es la puta cabra de la serie. Una Goblin cleptómana y alcohólica que protege a Khaled y entiende mejor que tú y yo el significado de la amistad, y cómo por la misma es capaz de vencer sus miedos, porque me gustó mucho también cómo la serie aborda esto y el involucrar a alguien de su raza, porque, corríjanme si me equivoco, no he leído muchos libros de fantasía ni jugado a tantos juegos pese a ser mi género favorito, pero es la primera vez que se trata un grupo o party de personajes diversos y se involucra a la raza Goblin. Capaz y los que roleen y jueguen Dungeons & Dragons me digan, Higuita, eso no es algo tan loco. De hecho, hay como 1000 campañas distintas con esta raza como personajes protagonistas. Pero para mí es la primera vez y la serie, hay que decirlo, lo llevó de maravilla. El cómo ella sabe lo que es y no te lo disfraza de que si mi esfuerzo, la gente olvidará mi apariencia y les agradaré. No, para nada. Cuando se muestra en la plaza o cuando la ven en el templo, la llaman monstruo. No hay medias tintas. Y indirectamente su relación con Jester, y que sea esta loquita la que le diga que no es un monstruo. No sé si la serie lo hizo adrede, pero calza magnífico en el universo, porque los que hemos jugado Baldur's Gate 3 sabemos que al ser Jester una tiefling,
ellos también son discriminados, obviamente no al nivel de un goblin, pero cuando es Jester quien da ese discurso clásico indirectamente de que no eres un monstruo, solamente importa tu bondad, lo que tienes dentro, todos los que te conocemos sabemos que no eres así, a la serie le vino de maravilla. Porque si este discurso lo diera, no sé, una elfa rubia de ojos azules tipo Galadriel de las películas, se vería hipócrita y sin sentido. Casi por eso la dinámica de estas dos y el desmadre que arman me sacó una sonrisa y te permite que la serie no sea tan melancólica y deprimente por momentos. Otra cosa, aparte de su deseo de no ser un monstruo que llama la atención, es esa dinámica extraña y rara de ella siendo la madre de todo el grupo. Porque sí, aunque se vea el favoritismo claro que tiene con Caleb por ser el que conoce primero y el que le brindó su amistad, aún así se integra de maravilla con el grupo y los cuida como lo que son, sus amigos. Ahora es el turno de Yasha Nidori, la Bárbara, la creadora de Huérfanos, como la apodan en la serie. ¿Recuerdas cuando en el análisis de Beau te dije que había un personaje que desmontaría el argumento de que Egita odia a los personajes solo por ser mujeres fuertes y lesbianas? Pues permíteme presentarte a mi defensa. Ella es una Ázima, por lo que sabemos de Baldur's Gate 3, una hija de un dios o un ángel caído, que pertenece a la clase bárbara. De pocas palabras, pero con mucha fuerza, para destruir a todo el que se interponga entre su camino y el objetivo que se disponga. Su personaje muestra un misterio demasiado grande que no se profundiza en la serie, con el que creo yo puede ser el villano de la campaña, puede equivocarlo. Me imagino que su historia de amor, como la muestran en la serie, es lenta, pero también es muy bella. Y ¿qué creen ustedes? Es con una chica que se muestra en varios flashbacks en la serie. Pero como dije, no profundizan mucho. No la califico como a los otros tres como que se roba la serie pese a ser una de mis waifus del 2025, porque objetivamente hablando no aparece mucho, pero cuando lo hace, vaya que te deja una impresión clara. Es más, solo sabía que formaba parte del grupo por la intro de la serie, porque en la misma siempre anda solitaria y escuchando una voz que le dice qué hacer, parecido a Fior y a su patrón. Lo siento por los chicos que la calificamos como waifu porque al parecer no somos sus tipos, pero su personaje es muy parecido a lo que sería Dorian en la saga Dragon Age, que pese a que sea homosexual no es lo que lo define, es un personajazo con todo y sus escasas apariciones, que si al final dicen que le gustan las chicas, daría igual, no importa, aunque no te lo dejan claro porque al igual que en Faerun, la sexualidad es muy abierta por decirlo de algún modo. Hasta los Draus enemigos, con todo y sus doctrinas religiosas, son muy abiertos en lo que a sexualidad se refiere. Ahora es el turno de Molly Maud o solo Molly para los amigos. Un tiefling charlatán, extravagante, hedonista y profundamente amable. Su filosofía es: deja cada lugar mejor de como lo encontraste, que es un trabajador de una feria en donde éste te lee las cartas. La verdad, alguien carismático y, como no, si el espectáculo es su trabajo, pero con un secreto oscuro del cual él no recuerda nada, y algunos lo llaman por un nombre que no tiene significado ni siquiera para él mismo. El nombre es Lucien. Es el personaje que más sufrió en la serie, junto a Caleb, porque literal, cuando todas las tramas convergen en que su aparición, él pierde a su familia de la feria, por sí, un accidente que lo lleva a perder todo ese mundo que conocía. Para mí, es quien indirectamente es el líder del grupo, porque es quien pone calma y tranquilidad en el mismo, de desadaptados, y pone orden si tiene que hacerlo, hablándote con suavidad, como lo hace con sus interacciones con Jester y su amigo imaginario, pero si tiene que reclamarte y decirte sin tapujos que la cagaste, no tiene pelos en la lengua, como lo hace con Beau.
Ahora, la razón por la que no le doy tanto mérito pese a que su personaje es increíble, es que tanto él como Yasha tienen demasiados secretos y misterios que rodean a sus personajes, desde los tatuajes, que lo llamen Lucian, algunos personajes y también habilidades de las que él mismo tampoco te puede dar explicación, como cuando por consumir sangre puede seguir el rastro de una criatura y que su misma sangre sea capaz de congelar cosas. Y un punto claro, cuando su vida está en peligro, entra como en una especie de trance que se vuelve un despiadado guerrero que mata a la más mínima oportunidad. También me parece curioso cómo muchos en su momento lo comparaban con Wolfskin del juego Pathfinder 2 Rite of the Righteous, por su apariencia y también por ese pasado oscuro. Pero por lo que investigué sin hacerme tantos spoilers, es que con su historia entenderemos que en Dungeons & Dragons la muerte es parte de la narrativa. No hay guión que te salve si los dados y las cartas dicen que no. Es momento ahora de hablar de la trama y los hilos inconclusos. Obviamente todo esto desde la experiencia de un no experto como es mi caso. Ahora, la trama de The Mighty Nein es densa, porque a diferencia de Vox Machina, donde el objetivo era por momentos matar al dragón, aquí el objetivo podría ser ¿cuál? Evitar una guerra, salvarse a sí mismos. No sabría decirte directamente cuál de los dos encajaría con la dinámica de la serie. Y aquí es donde entra mi experiencia como novato. Permítanme desarrollarla un poco. Hay que hablar sí o sí de una zona gris en la que te va a dejar la serie. Porque en esta serie, hay que dejarlo claro, no hay buenos ni malos. Al menos claros que tú puedas ver a simple vista. Porque entre el imperio y la dinastía, solamente tú ves política pura y dura. Donde cada quien, al final, va a velar por sus intereses. Esto, a mi parecer, lo hace más maduro que Vox Machina. Ahora, hay cosas que no entendí, tengo que ser totalmente honesto. Hubo momentos donde hablaban de dioses anteriores a la divergencia o de planos astrales donde la verdad, sinceramente, me perdí. Hay subtramas que parecen que quedan en el aire o por momentos se resuelven muy rápido. A lo mejor si tú eres experto en los manuales de Dungeons & Dragons, capaz y tú dices, ay Guita, pero es que esto se resolvió por esto, aquello, es algo tan fácil. Pero bueno, para mí no lo fue porque no entendí directamente. Sé lo que estás pensando. Esto no es una justificación. Es que como tal, luego al final entendí que así es una campaña de rol. No es una novela pulida, por decirlo de algún modo, porque como tal, en una campaña tú tienes un mundo vivo. A veces los villanos escaparán, a veces los misterios no se resuelven porque los jugadores decidieron irse, no sé, a un bar en lugar de investigar una cueva, y eso, a mi parecer, le da un realismo que ninguna serie guionizada tiene, al menos de las que yo he visto. Ahora, hablemos de los villanos, porque aquí es donde The Mighty Nein se separa radicalmente, te diría yo, de Vox Machina. En Vox Machina tú podías tener a dragones malvados por un lado y nigromantes por el otro que querían destruir el mundo. El objetivo siempre fue claro, matarlos. Aquí las cosas, te diría yo, son un poco más turbias o complicados y por momentos a veces aterradoras. Ahora, para mí yo solamente considero dos posibles villanos, sin contar obviamente a la voz que escucha Yasha. Ahora, el primer villano que yo creo puede ser el de la campaña. Sería el caso de Ut-Otoa, porque es un terror que nunca se va. Permítanme explicar. Tenemos a Ut-Otoa, y si jugaste al juego Baldur's Gate 3 como brujo o warlord, sabes que tienes un patrón. Pero en el juego, ese patrón suele ser como una voz en tu cabeza que te da poderes. Ahora, en esta serie, la relación de Fjord con Ut-Otoa es una película de terror psicológico.
Y aunque no lo digan, no tengo dudas que esa entidad será un villano en futuras temporadas para nuestros héroes, y solamente podemos esperar que salgan de una pieza en ese enfrentamiento. Empecemos por los puntos que yo considero. Primero, la dinámica de poder. Fjord empieza creyendo que él tiene el control y solo debe ir a una escuela de magia, ya sea para fortalecer estas habilidades o llegar a controlarlas. Pero Ut-Otoa, esa serpiente marina leviatanesca, sí, busqué sus imágenes, le demuestra en ocasiones que es solo una marioneta y debe seguir sus caprichos sin mostrar ningún tipo de resistencia. Ahora, un momento inconcluso o que me frustró al principio y luego llegó a encantarme es que esta trama nunca parece terminar del todo, porque no es como ese clásico jefe de videojuego que derrotas y luego pasas al siguiente nivel. Con Ut-Otoa algo me dice que él siempre estará ahí, acechando en el mar. No sé cómo terminará esa historia y si Fjord romperá o no el pacto al final, pero debe sí o sí tomar medidas para no quedarse como un mero espectador a los designios de esta entidad. El otro que yo considero que puede llegar a ser el villano, o bueno, al menos en esta primera temporada puede calificarse como tal, es Tren Ikito. Porque si Ut-Otoa es el miedo a lo desconocido, Tren Ikito es el miedo a lo que ya conoces. Es el antiguo maestro de Khaled, y para mí, este es el mejor villano de toda la serie. Lo único que me llega a parecer reprochable, sin entrar tanto en spoilers de la trama, y por qué se originaría todo el conflicto si quieres verla en su totalidad, es porque toda la gente se lo llega a cromar, o como dirían en México, a mamar a este personaje. Porque no te dicen nunca o te lo venden a él como una figura alta del mundo mágico, a lo no sé, el Minster en Baldur's Gate 3, que lo presentan directamente como el mago más grande de todo este universo de Fire Emblem. Porque es un buen villano, sí, no te lo voy a negar, pero hay puntos donde de verdad siento que se le sobreestima. Voy a entrar en unos puntos clave. Primero, el abuso versus la fantasía. Tren, en teoría, él no quiere destruir al mundo, no es ese villano cliché. Él ama a su país, pero lo hace y lo demuestra torturando niños y rompiendo sus mentes para crear los soldados perfectos. Es lo que se denominaría un villano realista. No da miedo porque lance bolas de fuego o que de un rayo te desintegre por completo. Da miedo porque te manipula y te dice lo que quieres escuchar en el momento. Ahora, el tema de la venganza de Khaled. Durante toda la primera temporada, hay que decirlo, alerta de spoiler por si te quieres saltar esta parte, esperé el momento en que Khaled lo incinerara. Quería ver a Khaled vengándose con furia por lo que este sujeto le hizo hacer en el pasado. Ahora, fue algo que no me gustó y permíteme explicarlo, porque al final no solo es que no lo hace, sino que pese a que Khaled dijera que lo iba a matar, te lo dice claramente a Nodt cuando la conoce, se deja manipular de nuevo por sus palabras. El final es mucho más frío, porque Nodt escucha esas palabras y le duele ver la decisión que toma Khaled, porque, hay que decirlo, ella lo ve en primera fila y cómo no va a sentir que su amigo está traicionando al grupo. Ahora, no sé cómo será el final de este villano en la campaña, pero la verdad solo puedo atribuirle la decisión de Khaled a cómo nos plasman en este universo a los magos y hechiceros. Porque en este universo, ciertas clases como los magos y hechiceros no se dejan llevar por riñas personales o meras emociones. Si pueden ganar conocimiento o en su defecto moldear el mundo a su antojo, eso pasaría a segundo plano. Ahora, estas dos cosas que te expliqué resumen por qué me gustó tanto esta historia, a pesar de no saber tanto del universo o del lore de Dungeons and Dragons, y sin contarte muchos spoilers de la misma para que la disfrutes.
Te enseñan que no todos los problemas, al menos en este mundo, se resuelven con una espada, y que a veces el castigo más cruel no lo reciben los villanos, sino los mismos héroes por las decisiones que toman. Ahora, otra cosa que me gustó tanto de esta serie es cómo representan a la magia, ya que hasta alguien como yo, que no es un fan acérrimo de la franquicia Dungeons and Dragons, lo siente como una carta de amor a la misma. Permíteme desarrollarlo. Como alguien que viene de los videojuegos como Baldur's Gate y películas y algunos animes, te puedo decir que la magia en The Mighty Nein se siente pesada, porque la misma tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque para su utilización necesita desde componentes materiales. Me encantó ver cómo Khaled necesita sus componentes para lanzar hechizos. No es como otras series donde solo con agitar una varita y decir un hechizo y ¡pum! Listo. Ya tienes todo listo y puedes ver el efecto de la misma magia. En la serie cuesta dinero y recursos hacer magia, hasta el hechizo más sencillo. Porque hay un punto donde la misma serie te lo dice. No es solo recitar las palabras, es entenderlas y comprenderlas en su totalidad. Otro aspecto que también me encantó es la incorporación de un nuevo tipo de magia. Al menos lo repito, para mí, porque capaz y si tú te has leído los manuales dices, pereguita, ya esa la habían mostrado en tal manual o en tal libro. Y yo, ok, campeón, es la primera vez que yo la escucho. Y es la magia Dunamancy, algo así creo que es que se pronuncia. Introducen este tipo de magia nueva que se basa en la gravedad y el tiempo, que siendo sincero yo no vi en Baldur's Gate 3 ni en ningún mod, por eso es algo totalmente nueva. Es visualmente increíble y a su vez narrativamente aterradora, por todo lo que en teoría te permite hacer, pero también por el precio que tienes que pagar por solo utilizarla. Ahora, como conclusión y por qué deberías verla ahora, solo puedo decirte, The Mighty Nein es una historia sobre gente rota, encontrando una familia. Como te dije, no es una trama súper innovadora, porque te diría que es hasta de las más clichés de una historia de este estilo. Mientras que Vox Machina es una leyenda heroica de un grupo de desadaptados, The Mighty Nein es una tragedia con momentos de esperanza. Ocurre 20 años después, sí, pero se siente a años luz en tono y madurez. Y mejor aún, si vienes de Baldur's Gate 3 o de la serie de Amazon, no te preocupes por el lore profundo. Disfruta de los personajes, disfruta de no entenderlo todo, porque ellos, créenme, tampoco entienden lo que les pasa. Es una serie que recompensa tu atención y, a su vez, también te rompe el corazón de la misma manera. Ahora, si ya conocías la campaña, solo te pido por favor no comentes ningún tipo de spoilers, porque no quiero saber mucho hasta por lo menos ver en la segunda temporada, que sí, como dije, ya confirmaron. También, si la viste, ¿cuál fue tu momento favorito o qué es lo que quieres ver a continuación? Y si eres nuevo, dime, ¿te atreves a entrar a Wildman y disfrutar de la serie? Déjamelo en los comentarios, los leo a todos. Y no olviden suscribirse para más análisis si les gusta este universo desde los ojos de un novato, claro está. Y bueno chicos, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, se me cuidan.